invito a buscar la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 21. Este capítulo 5 es el que da origen a el título de esta serie, Ready or Not, o Listo o No. Este capítulo 5 es el que da origen a esto. Pablo, en las 3 semanas que Pablo estuvo en Tesalónica, muy probablemente Pablo tiene que haber abordado el tema sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Tiene que haber abordado este tema porque los hermanos allí tenían inquietud. Ellos tenían preguntas. Y no solamente tenían inquietud y preguntas, sino de lo que ellos estaban viviendo en ese momento, se les parecía mucho a lo que se les había hablado sobre el fin de los tiempos, acerca de este día cuando Cristo retornaría, de que habría persecución, de que las cosas estarían muy fuertes y que Cristo estaría a la puerta. Por lo tanto, ellos tenían en mente, ¿cuándo será esto? ¿Qué estará pasando? Parte de lo que ellos estaban viviendo era que no tenían a veces fuente de empleo para trabajar. Estaban sufriendo persecuciones de los mismos suyos allí. Se les estaban cerrando todas las puertas. Los estaban aislando constantemente allí. Así que en estas últimas 2 semanas que nosotros estuvimos fuera, el hermano pastor Robert López estuvo compartiendo con nosotros el capítulo 4, y en esa primera sección del capítulo 4 abordó allí el tema del andar cristiano, ¿cierto? El andar cristiano, que el andar cristiano debe ser un andar diferente, y ese capítulo 4 nos enfoca a nosotros en un andar en santidad. Esa primera parte, la cual él estuvo enfatizando allí. ¿Por qué? Porque el regreso de Cristo es inminente. Y si el regreso de Cristo es inminente, es algo que va a suceder ya, que está por suceder en cualquier momento, pues nosotros como creyentes en Cristo, como discípulos de Cristo, debemos nosotros andar en un andar, valga la redundancia, diferente, en santidad, lo que Dios espera de nosotros, no en perfección, porque ninguno de nosotros somos perfectos. En la segunda parte de ese capítulo 4, también abordó el tema sobre qué pasa con los que duermen. ¿Hay esperanza para los que duermen? Por supuesto que sí. La palabra de Dios habla al respecto de esto con claridad y llama a los que han muerto en Cristo Jesús, que están dormidos, que están en un sueño realmente. Y la palabra del Señor nos dice también a nosotros que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y eso es parte de lo que Pablo viene hablando aquí, de traerle esperanza a el pueblo de los tesalonicenses en caso que algunos familiares de ellos o hermanos en la fe hubiesen, ¿verdad?, ya muerto, hubiesen dormido en Cristo Jesús y todavía Cristo no había regresado. ¿Qué pasará con ellos allí? ¿Verdad? Eran parte de las inquietudes, y el apóstol desea transmitirle a ellos que paz, seguridad a todos los hermanos de tesalonicenses y por consiguiente a cada uno de nosotros que tenemos familiares que han muerto en Cristo. Saber que aquellos que han muerto en Cristo han dormido en Cristo, esperando que el día de la resurrección. Ahora en este capítulo 5, que es el capítulo último de primera, porque tenemos segunda de Tesalonicenses también, Pablo hace mención a algo importante aquí. Y lo hace mención de ello allí en el versículo 1, acerca de que de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba, ¿verdad? Versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. Entonces, Pablo abunda un poco en esta situación del día del Señor. ¿Y qué es lo que Pablo hace tanto en este capítulo 5 como en segunda de Tesalonicenses? Darnos algunas características
de cómo será el día del Señor y cómo será el ambiente espiritual y el ambiente moral en la sociedad, en la iglesia, de cómo estarán las cosas antes del día del Señor. Y créame, hermano y amigo que estás aquí, que si usted y yo evaluamos, no tiene que entrar en mucha profundidad, no tiene que hacer un estudio exhaustivo de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo hoy en día. Créame que estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo que el regreso de Cristo puede ser en cualquier segundo. En cualquier segundo. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones están dadas ya en la sociedad, en la iglesia, en el mundo, en contexto general. El día y la hora sí realmente nadie lo conoce, pero créanme que las condiciones están allí dadas. Miren lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, que es un capítulo que se estudia mucho con relación a las cosas de los últimos tiempos, ¿verdad? Mateo 24, capítulo 24, versículo 43 al 44 dice: pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sabe? Después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo está en el monte de los Olivos, allí antes de su ascensión a los cielos, cuando los ángeles se paran alrededor de los discípulos y dice: bueno, este Jesús mismo que ha sido ascendido así a los cielos, así mismo regresará. En Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios: y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por lo tanto, cuando Pablo está escribiéndole a los tesalonicenses en este versículo 1 que dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que yo las escriba. O sea, ya las cosas están delante de vosotros. Ya les he explicado esto. Son visibles. Ustedes las pueden constatar. No hay necesidad que yo te vuelva a hablar de lo mismo. Y Jesucristo, antes de ascender, dice: ¿sabes qué? No os toca a vosotros saber esto. Solamente observe. Pero hay algo más que él agrega en ese versículo 8, que nosotros lo hablamos muchas veces acerca de recibiréis poder. O sea, en otras palabras, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre en su sola potestad puso. O sea, no seamos curiosos, no apelemos a la numerología para tratar de determinar cuándo es el tiempo, el día exacto que el Señor Jesucristo va a regresar, porque muchos han dado fecha y muchos han fallado. ¿Sí o no? Muchos han tenido que cambiar fecha y fecha y fecha. Y la seguirán cambiando porque nadie lo sabe. Jesucristo dijo: no os toca a vosotros saber eso. Lo que os toca a vosotros es saber el versículo 8. Eso es lo que sí os toca a vosotros. ¿Y qué es lo que dice el versículo 8? Eso es lo que dice el versículo 8 de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso sí nos toca a nosotros. ¿Te das cuenta? A nosotros no nos toca saber el día ni la hora, porque nadie lo sabe. Ni debemos de tampoco estar especulando del día ni la hora. De los tiempos sí, los tiempos están delante de nosotros, son visibles, son entendibles para ti y para mí. Pero de establecer una fecha, de decir, va a ser antes del 23, va a ser en el 24, va a ser en el 25, nosotros no sabemos el año. Nosotros sí sabemos que las condiciones están dadas, pero lo que sí nos toca a nosotros es hacernos de este poder que Dios ha depositado en cada uno de nosotros cuando recibimos
a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo de Dios para entonces ser testigos de Él en todo lugar que vuestro pie y mi pie pise. Tanto en Jerusalén, en Judea, como en Samaria, como hasta el fin del mundo. Eso sí es lo que nos toca. Y eso fue lo que Jesucristo, la instrucción. Lo que pasa es que a veces nada más usamos el versículo 8. ¿Por qué? Porque nos gusta saber que hemos recibido poder. Que ese poder está en usted y en mí. Pero el versículo 7 dice que no nos es dado a nosotros. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 29, que las cosas conocidas son para nuestro provecho y los misterios son para Dios. Estoy parafraseando el versículo. Por lo tanto, estas cosas que Dios ha dejado en misterio no es para que nosotros entonces empecemos a especular de ellos. ¿Ven? Entonces por eso había cierta incertidumbre, curiosidad en los hermanos de Tesalonicenses, que ellos estaban sufriendo persecución, estaban pasándola bien difícil y decían, ¿será ya? ¿Será? Bueno, si vamos al caso, los hermanos en China que están sufriendo persecuciones, los hermanos en países musulmanes o comunistas que están padeciendo persecuciones y ni siquiera tienen que ser musulmanes ni siquiera tienen que ser comunistas, los hermanos que están en Chiapas, aquí en la frontera con México y Guatemala, también muchos de ellos han sido echados de sus barrios, de sus villages, por religiones que predominan en esas áreas y los han echado de allí simplemente por pararse firme en Jesucristo. Y los han desterrado de sus tierras y han tenido que venirse a la capital y a otros sitios buscando refugio. No tenemos que ir a países comunistas ni a países musulmanes para ver que las persecuciones contra el pueblo de Dios están por todas partes. Pero no tenemos ni siquiera que ir a México, en nuestro propio país. Las persecuciones, lo que las persecuciones nuestras son de otra índole, pero ya están también. Entonces nosotros también pudiéramos cuestionar hoy en día, ¿cuándo será la hora? ¿Cuándo será el día? Ya estamos próximos. Sí estamos próximos. Desde el momento en que Jesucristo ascendió en el Monte de los Olivos, hace más de 2000 años, estamos próximos. Pero Él nos ha dejado una encomienda. Y esa es la que nos debe a nosotros mover constantemente, hermano. Los versículos del 1 al 2 de capítulo 5 que tenemos delante de nosotros son un eco de lo que Cristo ya había dicho. ¿Por qué? Y de lo que la palabra de Dios ha dicho. El día del Señor es una bendición, hermano, para los creyentes. Lo que dice aquí en el versículo 2. El día del Señor es una bendición para los creyentes. Pero déjame decirle, no será así para los no creyentes. No será una bendición para los no creyentes. Mire lo que la palabra de Dios dice con relación al día del Señor. Y el día del Señor en el Nuevo Testamento también se conoce como el día de Jesucristo. El día de Jesús. Hay varios nombres que se han dado. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento con relación al día del Señor. Dice en Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Así que por lo tanto, no será una bendición para todo el mundo, solo para los creyentes. Pero mire lo que dice Amos 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Y dice Amos, será de tinieblas y no de luz. Isaías capítulo 2 versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Por lo tanto, el día del Señor, el día de Jehová, será una bendición para los creyentes.
pero para los que se quedan no será tan bueno. Tendrán que enfrentar, comienza el juicio de Dios, y tendrán que enfrentarse al Dios vivo, no a un Dios muerto, al Dios vivo. No aquel que realmente se burlaron, bofetearon, se mofaron, se rieron en la cruz. De aquel que se burlaban de él constantemente en el camino. De aquel que trataron de sorprenderlo en sus enseñanzas. No, ese que vendrá será el Rey de Reyes y Señor de Señores. El día de Jehová, el día del Señor, será una bendición para los creyentes, pero no para los no creyentes. La ilustración de Jesús, así como la del apóstol Pablo, porque los dos, primero la usó Jesús acerca de que si uno supiera cuándo el ladrón viene a la casa, pues no se dejaría minar la casa, ¿verdad? Robar la casa. Y que la volvió a usar Pablo ahora con los tesalonicenses. Dice algo interesante. ¿Por qué? Porque el ladrón no avisa cuando va a robar. El ladrón llega de sorpresa. Llega sin previo aviso. Cuando sus víctimas estén menos preparadas. Cuando sus víctimas estén menos preparadas. ¿Y qué es lo que dice la Escritura aquí en Tesalonicenses? Cuando digan paz y seguridad. Cuando sus víctimas estén menos preparadas. Cuando digan paz y seguridad. Por ahí le está dando un glimpse, un apunte. Ahí está dando una referencia. Ahí está dejándonos saber algo de cómo pudiera estar el mundo antes del regreso inminente del Señor. Cuando digan paz y seguridad. Póngale cuidado a eso. Claro, a cada rato están firmando tratados de paz entre algunos países, por aquí, por allá, pero no. Estamos hablando de algo global. Estamos hablando no solamente de algo global, pero estamos hablando de algo que tiene a Israel como el centro. Al pueblo de Dios como el centro del epicentro de la paz. Con sus vecinos y el mundo. De eso es que estamos hablando. Paz por aquí, paz por allá, todo eso llega. Lo preocupante aquí, en esta ilustración que da Jesús y que da Pablo, ¿sabe qué es lo preocupante? Que las víctimas están desapercibidas. Eso es lo preocupante. Que las víctimas no están preparadas. No están preparadas para ello. Creen que falta mucho tiempo. Creen que tienen todo el mundo por delante todavía. Creen que estoy muy joven para estas cosas de la religión, de la iglesia. Creen que hace más de 2000 años se ha dicho esto y todavía no ha pasado nada. Y que por lo tanto, eso será para... Yo primero quiero disfrutar mi vida, quiero hacer esto, lo otro. Y creen que le falta mucho tiempo. Cuando ninguno de nosotros somos dueños del tiempo. Ni tenemos control en el tiempo. Ni tenemos ni siquiera control en nuestras vidas. Esa es la situación. Que están desapercibidos. No están preparados allí, hermano. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice Pablo en el versículo 3 siguiente. Vea conmigo allí lo que dice el versículo 3. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es interesante que esto de la mujer encinta aparece en varios lugares.
como otra ilustración para decir que el regreso de Cristo está tan cerca que son como las contracciones de la mujer embarazada que está a punto de dar a luz, que ya pasó los 9 meses y que ya está en la sala de espera y que las contracciones van a ir subiendo y que el ginecólogo está allí viendo, ¿verdad? Son cada cierto tiempo y ve que van en aumento. Y cuando van en aumento, sabe que ese bebé está por nacer. Sencillo. Déjame decirle que los 9 meses ya pasaron y que están en contracciones. El mundo está en las contracciones. Están en las contracciones. Estamos en las contracciones. Solo Dios sabe el segundo, el momento en que va a suceder. Mira lo que dice el apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Nuevamente la exhortación de parte de Dios a que estemos alertas espiritualmente, que estemos en vela. Esto no quiere decir que estemos haciendo vigilia toda la noche, sino que nuestra vida espiritual esté a bien con el Señor. Una y otra vez. Versículo 15 del capítulo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Nuevamente. Bienaventurado, dichoso. Es lo que quiere decir, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, ¿cuál es el punto que el apóstol Pablo quiere establecerle a los tesalonicenses, hablándolo del versículo 1 hasta el 3? Cuando dice aquí acerca de los tiempos y ocasiones, no hay necesidad que os escriba porque sabemos que todas estas cosas tendrán que pasar. Pero todas estas cosas van a pasar en el mundo, pero ninguna de estas cosas que va a pasar en el mundo y que ya están pasando y que Mateo 24 nos dice y que segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2 nos dicen acerca de características que van a estar pasando o cosas que estarán pasando en el mundo, ninguna de estas cosas altera la promesa de Dios para su iglesia. Ninguna de esas cosas. Y esto es lo que quería Pablo transmitirle a los tesalonicenses y por supuesto a nosotros también. ¿Qué desea Pablo decirnos a nosotros? Ustedes conocen estas verdades. Por eso le dice, acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad que os escriba. O sea, ustedes conocen estas verdades, mientras que el mundo las ignora. ¿Qué es lo que Pablo le dice? No se dejen engañar y manténganse firmes. Ese sería el mensaje. Ustedes conocen estas cosas. No se dejen engañar y manténganse firmes. E inclusive Pablo en alguna de sus cartas les dice a los hermanos que si llega otra persona o aún un ángel predicando otro evangelio del que se ha anunciado anteriormente, sea que anatema, sea maldito. O sea, en otras palabras, Pablo viene diciendo, no se dejen engañar porque saldrán muchos engañadores. Y manténganse firmes. Acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad que se os hable. Miren los versículos del 4 al 8. Dice, mas vosotros, hermanos, hablando a la iglesia, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen.
Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo usa aquí un sentido metafóricamente hablando la palabra dormir, ser vigilante, ser sobrio con la embriaguez, con los hijos de luz, etc. Dormir significa vivir como si nunca habría de venir el juicio de Dios. Dormir de espalda a lo que Dios nos viene advirtiendo. Ignorar lo que Dios nos viene diciendo en su palabra. Eso sería dormir. ¿Sabes qué? Yo me voy a dormir, yo voy a vivir mi vida tranquilo. Eso sería dormir. Ignorar el consejo de Dios, la advertencia de Dios, lo que Dios nos viene avisando. Eso sería descuidar mi vida espiritual, echarla a un lado. Ser vigilante significa vivir la vida de santidad consciente de la venida del Señor Jesucristo. Ya lo había hablado en el capítulo 4, versículo del 1 al 11. Consciente de que un día el Señor Jesucristo regresará, y no solamente regresará así para resucitar a los muertos y los que estemos vivos y ser transformados en el aire, pero también para pedir cuenta de nuestra vida. Para pedir cuenta de nuestra vida. Ser sobrio significa estar lleno, pero no del vino, sino del Espíritu Santo, de pasión por Dios y por las almas. Eso significa ser sobrio. No andar sobreexcitado en las cosas inmorales y del mundo, sino ser sobrio, estar tranquilo, firme, constante, perseverante en los caminos del Señor. En versículo 8, Pablo usa palabras también simbólicas como la coraza de fe, de amor, yelmo de salvación. ¿Y por qué inserta esto Pablo? Bueno, algunos han encontrado que estos elementos que Pablo inserta aquí, como la coraza, ¿verdad?, donde te cubre toda esta parte del frente, la parte de atrás, el yelmo y todo esto son elementos de un soldado que va a la guerra y que los usa ¿para qué? Para defenderse. Para defenderse. Se viste con la coraza de fe y de amor. Una verdadera convicción y confianza en que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Y que hemos sido aceptos en el amado. Que nadie venga a cambiarnos eso. Que nadie venga a hacernos dudar de lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que dudemos de Él y de su palabra. Y del sacrificio vicario que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El yelmo de la salvación tendría que ver con conocimiento de Dios y de sus promesas. De que estamos seguros en Él. De que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Ahora, entonces, hermanos, ¿de qué Pablo está diciéndole a los tesalonicenses? ¿Qué nos está diciendo a nosotros hoy aquí? Con relación a este tema de listo o no, el día del juicio viene, para terminar este capítulo 5. Pues déjame decirle algunas cosas. Si usted cogió boletín, lo puede rellenar, y si no, espero que lo recuerde. Listo o no, el juicio de Dios viene. Y como hemos dicho anteriormente, lo esperes o no, Él viene. Lo esperes o no, Él viene. Y vendrá y será inesperado. Eso es lo que está diciendo el apóstol a los tesalonicenses. Será inesperado. Será en condiciones inimaginables. ¿Por qué inimaginable? Porque será cuando digan paz y seguridad, cuando todo esté bien, cuando la economía esté acá arriba, cuando los precios estén acá abajo, cuando las naciones no se estén peleando unos con los otros, cuando haya una armonía, que no haya ni frontera, que todos puedan emigrar para donde quiera y no pasa nada.
que sea, que esté esto, que esté un gobierno universal, que esté un health insurance universal, una policía universal, un ejército universal, una religión universal. Cuando todo esté muy bien, que todo esté chéverísimo, que no haya problemas en el mundo, que aún los pobres tengan, que se sacien, no digan paz y seguridad, entonces vendrá repentinamente en condiciones inimaginables. ¿Cómo es posible que ahora venga? Ahora que todo está tan bien, ahora que yo quería disfrutar un poco más la vida, ahora que yo tengo la oportunidad de acá, pues los goals que tengo, de alcanzar las metas, ¿cómo es posible que ahora venga? Sí, en condiciones inimaginables. Y será repentino. Va a sorprender a más de uno. Va a sorprender a más de uno. ¿Qué es lo que le dice Pablo a los tesalonicenses y a usted y a mí hoy entonces? Debemos estar listos. Debemos estar listos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos estar listos? ¿Cierto? ¿Cómo podemos estar listos? Bueno, Pablo lo responde en el versículo 6. Siendo vigilantes. Siendo vigilantes. Estando alertas espiritualmente. No con temor. No con temor, porque esto es lo que habla de la coraza, de la fe, de amor y del yelmo de la salvación. ¿Usted está seguro? Eso es lo que le venía diciendo. Estamos firmes en Él, estamos seguros en Él. No para andar con miedo, pero estar vigilante. ¿Qué está pasando con mi vida espiritual? ¿Estoy caminando en pos del Señor Jesucristo? ¿Estoy estancado? ¿He perdido mi primer amor? Es muy probable para aquellos que llevan mucho tiempo en el Evangelio, que llevan mucho tiempo congregándose, que se pierda el primer amor. Y contra eso hay una advertencia seria en Apocalipsis para las iglesias del Asia y por consiguiente para todo cristiano que ha dejado su primer amor. Aquel primer amor cuando conocimos al Señor Jesucristo. Aquel primer amor cuando Él vino y transformó mi vida y me dio paz y saber que me quitó un peso de encima porque mi pecado ha sido perdonado. Y ese primer amor donde yo le quería contar a todos de lo que estaba pasando en mi vida. Cuando la gente me veía un rostro diferente, cuando me veían a mí a algo diferente y me preguntaban, ¿qué te pasa? Y usted con gusto, con alegría, con pasión le decía, no, es que mira, esto es lo que me ha pasado. Muchos están ahí. Y tal vez hoy Dios te está diciendo, sé vigilante. Cuidado con caer en una religión monótona en tu vida. Yo voy a la iglesia el domingo, voy a la iglesia el miércoles, tengo mi devocional, oro, esto que lo otro. Cuidado, porque todas esas cosas convienen que se hagan. Todas estas cosas son importantes hacerlas, pero no hacerlas por una rutina. No hacerlas por quedar bien con el esposo, con la esposa, con los hijos, con mamá o papá o con nadie. Es porque usted ama a Dios, porque está agradecido con Dios. Porque Dios es lo primero en tu vida y en mi vida. Cuidado, ser vigilantes es eso. Cuidado de que no estemos en una religiosidad también. Porque lo que Dios está buscando contigo y conmigo y con todo ser humano es una relación personal con Él. Y la vida cristiana no es monótona en lo absoluto. La vida cristiana es una aventura de fe todos los días, hermano. Todos los días es una aventura de fe. Donde usted y yo podemos experimentar realmente lo que es Dios en las cosas grandes y en las cosas pequeñas del diario vivir. En las cosas que se ven y en las cosas que no se ven. Yo le conté ese testimonio chiquito al principio porque para nosotros fue impactante y fue grande. Pero ¿cuántos otros testimonios hubieron que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta? Porque la vida cristiana es una vida de aventura, de fe, y no es monótona en lo absoluto.
Sed vigilante en tu vida espiritual y permaneciendo sobrios, firmes, claros. Que tengamos claridad en lo que realmente nosotros creemos y a quién servimos. Que tengamos convicción en nuestro corazón de que no venga cualquier viento de doctrina por ahí a movernos. Que estemos claros. El mundo será tomado por sorpresa. ¿Sabe por qué? Porque los hombres tendrán comezón de oír, pero lo que quieren oír, eso dice la palabra. Tendrán comezón de oír, pero de oír lo que quieren y no lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que muchos lugares hoy en día están llenos, porque le agradan los oídos. Le agradan los oídos, porque le dicen lo que quieren escuchar, porque le levantan el ego del ser humano, en vez de levantar a Cristo, en vez de resaltar la santidad de Dios. Levantan al ser humano. Y el mundo será tomado por sorpresa. Será tomado por sorpresa. Porque no obedecen la palabra de Dios. Porque no escuchan las advertencias de Dios. Así será, hermano. Así será. Y usted dice, ¿qué base usted tiene para eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y déjame decirte algo más. No es la primera vez que Dios lo dice. No es la primera vez que Dios lo dice. ¿Sabe qué es lo triste? Que ya ha pasado varias veces en la historia del ser humano. Ya ha pasado varias veces en la historia del ser humano esto que te voy a contar. Dios advirtió en los tiempos de Noé, o no advirtió. ¿Sí o no? Todos estamos conscientes de eso. Dios advirtió. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que Noé fue ¿qué? Pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Primera de Pedro 3:20 nos dice que son 8 personas. Escucharon la advertencia de Dios. Va a llover. Va a llover. ¿Cómo que va a llover? Hombre, no va a llover. Si mira, ¿qué es la lluvia? Nosotros no conocemos la lluvia. Dios regala como un rocío. Llover, no está loco. Y seguía Noé construyendo su barca. Y seguía Noé. Y la gente ignorando y burlando. Hasta que un día cayó la primera gota. Y Dios le dijo a Noé, entra. Y sigue las instrucciones que te he dado. Y Dios mismo, ¿qué hizo? Cerró la puerta. Y dijo, hasta aquí. Se acabó. No escucharon las advertencias de Dios. No escucharon las advertencias de Dios. Pero no solo eso. No solo eso. Lot advirtió a su familia. ¿O no? Salgamos de Sodoma y Gomorra. Salgamos de aquí porque Dios va a barrer con todo esto. Y salieron. Pero alguien todavía tenía el corazón en Sodoma y Gomorra. Alguien todavía tenía el corazón aquí. Y allí quedó. Ignoraron la advertencia de Dios. Pero por si fuera poco, Cristo advirtió a su generación. Cristo advirtió a su generación que sería destruida en Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Y esta advertencia ayudó a los creyentes solamente a salir de él. Los que salieron fueron los creyentes. Pero muchos otros que se quedaron en Jerusalén perecieron. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿cómo va a ser este que dice que derriba el templo en 3 días, lo derriba el templo y en 3 días lo vuelve a reconstruir? Está loco. No, hombre, no.
Ah, sí. Ah, pues espérate que llegara Tito en el 67, a ver qué pasó. Y en el 70, a ver qué pasó. La historia a usted y a mí hoy que vivimos en este tiempo debería de decirnos, ¿sabes qué? Lo que Dios está diciendo. Ni siquiera a nosotros ir a la palabra. Vaya. Que ustedes digan, no, porque la palabra, que esto, que lo otro. La historia secular registra estas cosas y debería de advertirnos a nosotros acerca de esto. Y nosotros entonces tomarlo en serio mucho más todavía. Yo sé que usted lo toma en serio, pero esto es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalonicense. Ellos estaban preocupados, ¿cuándo será esto? ¿Cómo será esto? Y por lo que no tienen necesidad de saber de los tiempos y las ocasiones. Ustedes ya saben de esto, yo les hablé de esto cuando estuve allí. Pero saber esto, tanto lo dijo Jesucristo, que vendrá como ladrón en la noche. Si el padre de familia supiera, velaría. De hecho, Cristo usó el diluvio y la caída de Sodoma y Gomorra como ejemplos históricos. Él los citó como ejemplos históricos en Mateo 24, del 37 al 39. O sea, él usa la historia para dejarles saber que será como en esos tiempos, para alentarlos, y ellos no creyeron. No creyeron en lo absoluto, hermano. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros tanto el Señor Jesucristo cuando la mujer que está encinta y están los dolores de parto? ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros el profeta Isaías acerca de esta misma ilustración? ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros el apóstol Pablo, Isaías y Cristo con una misma ilustración? Que el día del Señor dará a luz el juicio de Dios en la tierra. Y ese juicio de Dios en la tierra incluye a su pueblo Israel también. Y después establecer su reino. El día del Señor dará a luz el juicio. Será una bendición para los creyentes, pero no tanto así para los no creyentes. Dios tendrá misericordia aún en medio de esto, pero créame, le va a costar la vida. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir entonces que nosotros nos mantengamos vigilantes y sobrios? No es coger una bata blanca ahora e irnos para una cueva y escondernos de la sociedad, del mundo, aislarnos, no es eso. La palabra de Dios nos dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos salvó para sacarnos del mundo, nos dejó en el mundo para hacer la diferencia en el mundo, para ser hijos de luz en el mundo, en medio de las tinieblas. Para eso nos dejó aquí, para que usted y yo lo podamos hacer. Más bien significa vivir a la luz de su venida. Vivir a la luz de su venida dándose cuenta de que nuestras obras serán juzgadas y que nuestras oportunidades para servir al Señor en la tierra, ¿sabe qué, hermano? No te olvides de esto. Las oportunidades que usted y yo tenemos de hacer la diferencia en este mundo, en esta sociedad, en tu hogar, en nuestra comunidad, en tu trabajo, son ahora que estamos en la tierra. Ahora. Después ya no. Ahora que estamos aquí, es que usted y yo tenemos que vivir, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, en santidad, sobrios, velando, como hijos de luz, para traer gloria y honra a su nombre. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? Y termino con esto. El cristiano verdadero está listo. El cristiano verdadero está listo. No teme al futuro. No teme a lo que vendrá. ¿Sabe por qué?
Porque dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 9, que Él nos librará de la ira venidera en Jesucristo. ¿Me entiendes? Él nos librará de la ira venidera en Jesucristo. El cristiano verdadero está listo. Él nos tiene seguro en sus manos. Versículo 10. Y esto es lo lindo. Sea que durmamos o que estemos trabajando o que estemos despiertos. Si Cristo viene cuando estamos dormidos, también nos vamos con Él. Y si viene cuando estamos trabajando en la calle, nos vamos con Él. Porque es su promesa. No porque usted y yo seamos buenos, porque es su palabra. El cristiano verdadero no tiene por qué andar con temor. Esto es lo que Pablo le estaba transmitiendo a los tesalonicenses que estaban pasando por persecuciones y momentos difíciles. No tengan temor, sean sobrios, velar, tengan la vida espiritual, ¿verdad? Y compórtense, anden de tal manera que traigan gloria a Dios. Y no tengan temor porque en Jesucristo, y aquí le está dando esta receta, esta pauta, que sirve para ti y para mí también. Que sirve para ti y para mí también. No nos tenemos unos a los otros, dice el versículo 11. ¿Y para qué nos tenemos unos a los otros? Para animarnos unos a los otros. Para orar unos por los otros. Por eso cuando usted va a 2 Tesalonicenses va a encontrar ahí orar sin cesar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos tenemos unos a los otros. Realmente uno extraña a la familia de la fe. Esto es un misterio en el espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Realmente. Váyase de vacaciones o auséntese, lo que sea. Si es un verdadero creyente, va a sentir la necesidad de estar con su familia. La va a sentir. Aunque tengamos familia en otro lado. Porque se va creando un mono, una unidad en cada uno de nosotros. Nos empezamos a querer por nuestros defectos y virtudes, porque aquí perfecto no hay nada, ¿cierto? Pero nos empezamos a querer, a amar, a respetar, a cuidar, a ver unos por los otros. Tal vez nos pueda venir la duda sobre la seguridad de la salvación, que esto solamente le pertenece a Dios. Y que nosotros no sabemos y que no debemos de asegurar a nadie. Pero ¿sabe qué? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pablo sabía, si usted lee el capítulo 1, versículo 4, Pablo sabía que los hermanos de Tesalonicenses eran salvos. Míralo ahí. Y estaba seguro, capítulo 4, versículo 17, que ellos recibirían a Jesucristo con él en el aire, y él se incluye con ellos también. Él se incluye con ellos también. Pablo estaba seguro de esto. La persona que confía, que confía en el Señor Jesucristo y dice, yo sé que soy salva o salvo, no está siendo orgulloso espiritualmente para nada. ¿Sabe por qué? No está siendo orgulloso espiritualmente. Creerse que está por encima de los demás, en lo contrario. No. Lo que está diciendo con esa afirmación es que yo pongo mi fe y mi confianza en Dios y en su promesa. Eso es lo que está diciendo. Yo sé que soy salvo, pero no por mí, sino porque Dios lo ha dicho, por lo que Él ha hecho por mí. ¿Ven? Eso para nada es una supremacía sobre otro, creerse mejor que otro o que nadie. No, al contrario. Yo diría que sería humildad de saber que no es por mis méritos ni por mi esfuerzo, sino por mi confianza y mi fe en mi Salvador, quien lo ganó por mí y por ti. Te voy a dar unas aplicaciones y ya. Y era un poco largo hoy porque sí, era el cierre y era todo el capítulo, no lo pude dividir en dos ellos.
Pero la salvación, hermano, tiene 3 tiempos. ¿Usted sabía eso? ¿Verdad? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría aquí lo sabe. Tiene el tiempo pasado. He sido salvo de mi pecado en el pasado. Dios lo echó ¿a dónde? Al mar. No se acuerda más de ello. Usa esta ilustración para decir realmente lo que Dios ha hecho con tu pasado. Pero Dios también nos habla en el presente, porque hoy que estamos aquí, usted y yo también somos pecadores. ¿O no? ¿Ya somos más santos? No, somos pecadores. La salvación tiene un tiempo presente también. Dios continúa salvándonos hoy. Está activa hoy. Ahora usted dice, ¿y mañana? ¿Mañana tengo que aceptar a Cristo también? No, para mañana sigue activa también porque tiene un tiempo presente, futuro. Tiene un tiempo futuro también. Seré salvo de la presencia del pecado cuando Cristo llegue, porque verá la sangre en mí y en ti. Como Dios vio la sangre en los dinteles de las casas en el pueblo de Egipto, y la muerte no entró allí. No entró allí. Así que la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor es la esperanza de la salvación. Te doy unas aplicaciones de este capítulo. La verdad de que la venida del Señor es tan inminente nos debe animar para guardarnos puros, guardarnos santos para Él. Nos debe animar a trabajar fielmente en la obra que Él nos ha asignado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se nos ha asignado algo. Debemos ser hallados fieles en eso que Él nos ha asignado. Esto nos debe de animar a ir a la iglesia y amar a los hermanos. La seguridad de que estaremos con el Señor nos fortalece en las dificultades de la vida y también nos debe de motivar a ganar a otros o a hablarle a otros del Señor Jesucristo. Saber que Cristo está por venir y que usted y yo tenemos familia que todavía no se han entregado a Cristo debe ser una gran motivación, hermano. Saber que usted y yo tenemos todavía compañeros de trabajo, tal vez hijos, nietos, bisnietos, amigos que apreciamos, que no se han entregado al Señor Jesucristo, debe ser una gran motivación para que usted y yo oremos por ellos, vivamos una vida que refleje a Cristo y le hablemos también del Señor Jesucristo. Quinto, mantengamos el calor del Espíritu Santo para que podamos discernir bien y no seamos engañados. Y sexto y último, ten fe y confianza en aquel que nos llamó y promesa nos ha dado. No en lo que yo pueda hacer o lo que yo me merezca, no, en lo que Él que nos llamó y nos ha dado. Eso dice ayer la última parte de Tesalonicenses. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso ¿qué? El juicio. El juicio viene. El juicio viene, listo o no, o lo esperemos o no. Él viene. Y cuando venga, lo mejor es estar listo. Porque desde ahora nos está advirtiendo. Desde ahora nos está diciendo. No hay necesidad de andar a oscuras. Porque la palabra de Dios es lumbrero a nuestros pies. No hay necesidad de andar a oscuras. Hoy puede ser un día especial para ti. Porque hoy puede ser el día en que tú reconozcas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y puedas pasar de muerte a vida, dice la palabra del Señor. De oscuridad a luz. Hoy puede ser ese día, hermano. ¿Listo o no, hermano? Y amigo que estás aquí, Cristo viene. Su regreso es inminente y puede ser en el lunch hoy, antes del lunch, en la cena que tendremos ahora,
o de aquí a 100 años, yo no lo sé. ¿Ves? Yo no lo sé. Puede ser que usted y yo fallezcamos y todavía no haya venido. Yo no lo sé. Pero lo que yo sí tengo que ser responsable es de mi andar en Cristo, de mi relación con Él. Porque si Él viene hoy, yo estoy listo. Y si viene cuando yo esté dormido, también estoy listo. Ese es el punto que Pablo quería transmitir a aquellos hermanos y a usted y a mí. Ahora, la pregunta es esta. Ahora que sabes todo esto, ¿te prepararás o no? Porque lo que decidas hoy va a impactar tu futuro eterno. Lo que decidas hoy va a impactar tu futuro eterno. Vamos a orar. Si Dios ha hablado a tu corazón hoy, no por mí.